Resulta y acontece que desde hace días el presidente de la Cámara de Cuentas y varios de sus miembros han estado intentando coquetear con una ratificación en la posición. Si recuerdan, se han producido varios pronunciamientos de parte del presidente de la Cámara de Cuentas en lo relativo a lo que se podría denominar una eficiente gestión, cuando en 3 años y medio aproximadamente no hubo una gestión eficiente de las auditorías requeridas que establece la Constitución como parte de las acciones a cumplir, a ejecutar por parte de esa entidad. ¿Qué pasa? No sé si recuerdan cuando el, el señor presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, ofreció unas declaraciones en lo relativo a las investigaciones que se habían seguido y las auditorías que se habían realizado sobre el caso Odebrecht, y decía que había indicios de faltas graves y que además había indicios de procesos amañados. Eso prácticamente le echaba la cuava de lleno al Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, el presidente de la República, Luis Abinader, no contempló en absoluto eso, y en Santiago de los Caballeros, en Santiago, expresó un discurso contrario a la administración de la Cámara de Cuentas y dispuso posteriormente que la Contraloría, que no tiene ese rol ni tiene esa facultad constitucional, sea quien investigara cada una de las instituciones y en las circunstancias en que quedaron al momento de recibir el tren gubernamental el Partido Revolucionario Moderno. Posteriormente a eso, posterior a eso, el presidente de la República volvió a enfrentar a la Cámara de Cuentas en otra declaración que ofreció, sobre todo en lo relativo a la declaración jurada de bienes y patrimonios, donde dijo, recuerden ustedes, que la Cámara de Cuentas y su gestión no era eficiente. Ese era el tema que estaba en el tapete, si declararon o no los funcionarios públicos o si habían iniciado el proceso, etcétera, etcétera. Para congraciarse, el presidente de la Cámara de Cuentas, junto a una decisión del Pleno, tomó la decisión de extender, no vayan a creer que fue por las denominadas fallas que hubo, no, 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 tomó la decisión de extender, y fue una decisión política, los plazos para que sean entregados las declaraciones juradas de bienes y de patrimonios de funcionarios del nuevo gobierno y de los funcionarios salientes, por supuesto. Aunque la ley no contempla ningún tipo de prerrogativa para la Cámara de Cuentas, es decir, no contempla que la Cámara de Cuentas pueda extender el plazo. Si usted se pasó de los 30 días, usted está en franca violación de la ley, independientemente de lo que diga la Cámara de Cuentas, porque un organismo de carácter administrativo no está por encima de lo que establece la propia ley, y mucho menos la Constitución. ¿Qué pasa? Ayer se produjo una visita, antes del discurso, en horas de la mañana, del presidente de la Cámara de Cuentas a la Comisión de Ética del Senado de la República. Y en esa visita, como digo, con los pronunciamientos que habían venido de parte del presidente de la Cámara de Cuentas, se estaba cuestionando sobre todo la forma en que se había manejado la Cámara de Cuentas en estos 4 años, pero con el interés de subsanar cualquier herida para poder aspirar nuevamente a la posición, para poder ser ratificado por el Senado de la República al momento de someter las ternas vía la Cámara de Diputados. Si el presidente de la Cámara de Cuentas obtenía la certeza de que había salido con cierta tranquilidad de ahí, con cierta posibilidad de poder ser ratificado en la posición, pues evidentemente ahí no habría ningún problema. Ahora bien, los senadores de esa comisión, en su mayoría PRMistas, enfrentaron al presidente
de la Cámara de Cuentas. Y eso fue el preludio de lo que en la noche el presidente de la República, en su discurso, que había sido grabada ya esa locución, por lo tanto, se había filtrado que el presidente de la República estaría refiriéndose al señor Hugo Álvarez Pérez. En ese discurso, en esa locución, fue la que puso la tapa al pomo para que éste renunciara, ya que había visto sesgada su posibilidad de repetir como presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. De repetir, reitero, como presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Es esta la razón por la que el señor Hugo Álvarez Pérez, en vez de cumplir con los pocos días que le quedaban en el cargo, porque ya la Cámara de Diputados solicitó a los ciudadanos que depositen los documentos concernientes a su interés de mantenerse o de alcanzar un escaño en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, una de las 5 posiciones. Al hacer eso, el presidente de la Cámara de Cuentas entendió que era una jugada política que no le favorecía. Oigan esto, voy a hacer la cronología nuevamente de manera breve. Primero, declaraciones de Odebrecht diciendo que había dolo. Posteriormente, declaraciones del presidente de la República criticando la gestión de la Cámara de Cuentas. Luego está nuevamente la declaración de extensión del periodo para que puedan depositar los patrimonios para congraciarse nuevamente con el PRM, la Cámara de Cuentas. Ocurre lo contrario cuando el presidente nuevamente embate a la Cámara de Cuentas. Posterior a eso, recuerden ustedes, vino la convocatoria a los nuevos postulantes para ocupar posiciones en la Cámara de Cuentas. Luego de eso, la Comisión de Ética del Senado se reúne con el señor Hugo Álvarez Pérez, donde se cuestiona sobre cuál ha sido el manejo de la institución. Y en la noche de ayer, el discurso del presidente de la República, refiriéndose a una mala gestión y a una complicidad con el Partido de la Liberación Dominicana del presidente Hugo Álvarez Pérez y de los demás miembros de la Cámara de Cuentas, diciendo incluso que esa Cámara de Cuentas debió renunciar hace tiempo. Yo no estoy de acuerdo con eso porque, y voy a citar la Constitución en el artículo 248, que es el que se refiere a la Cámara de Cuentas, donde dice, presta atención, artículo 248 de la Cámara de Cuentas, dice, cito, estará compuesta por 5 miembros elegidos por el Senado de la República de las ternas que le presente a la Cámara de Diputados por un periodo de 4 años y permanecerán en sus funciones hasta que sean designados sus sustitutos. Me preocupa la renuncia del presidente, no porque haya dolo, no porque no haya gestionado como corresponde a la Cámara de Cuentas, porque yo soy de los que se inscribe en que no se gestionó correctamente. Ahora, eso podría ser incluso un atentado a la Constitución de la República. Podría romper con el ordenamiento constitucional de esa institución, porque los pocos días que le quedan pudiese aguantarlo perfectamente el presidente y los demás miembros de la Cámara de Cuentas, independientemente del pedido del presidente, porque eso es un extra poder. La Cámara de Cuentas no está sujeta ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Judicial. Es un poder aparte, al igual que la Junta Central Electoral. Y no es por el pedido de un presidente para imponer su Cámara de Cuentas y escoger su Cámara de Cuentas que debe actuarse. Ahí debió concluirse con la gestión, que le queda aproximadamente un mes, mes y medio, y luego de eso, entregarle al incumbente que le toque recibir. El hecho de que unas aspiraciones se vean tronchadas por una serie de hechos que han sucedido, eso no es razón para que Hugo Álvarez Pérez renuncie, independientemente de que en el artículo 249 hable
de que para ser miembro de la Cámara de Cuentas se necesitan pleno ejercicio de derechos civiles y políticos y solvencia moral. Esperemos que la Constitución no se vea lesionada por este aspecto y que el propio presidente de la República medite sus palabras, porque le puede hacer más mal que bien definir una nueva Cámara de Cuentas con daños en ese sentido.